Hola a todas y a todos, muy bienvenidos. Tenemos por aquí a Brian, Giancarlo, Jesús, Najaliel, todas las y todos los que vayáis conectando posteriormente. Pues como siempre, bienvenidos a una nueva sesión de la asignatura de entornos metodológicos de desarrollo dentro del máster TI de Tecnología de la Información. Y bueno, pues lo que vamos a ver es seguir por el tema 5. Recordáis que la semana pasada estuvimos ya abordando la primera parte de el tema 5 que está dentro del segundo bloque, del tercer bloque de ejecución de un proyecto ágil, y el tema 5 es acerca de la ejecución de sprints, ¿vale? Entonces, lo interesante aquí es que el bloque 3 es un bloque también muy importante para entender bien cómo ejecutamos los sprints, las iteraciones y cómo hacemos los seguimientos, las entregas, el trabajo en equipo, etcétera. El último bloque, el bloque 4 de metodologías ágiles versus metodologías tradicionales, es un bloque que realmente a lo largo del curso ya hemos ido hablando de temas de metodologías tradicionales, metodologías ágiles y luego pues otras cuestiones de metodologías que el tema 8 no entra en el examen realmente, ¿vale? Entonces vamos a dejar la última sesión del curso para dar el tema 7 y el tema 8 y vamos a hacer, digamos, largo y tendido la explicación desde lo que tenemos ahora hasta la última sesión para lo que nos queda del tema 5 y el tema 6, ¿vale? Porque son temas que son muy interesantes y también pues nos conviene hacer bastante hincapié en todo lo que vemos en esos temas, ¿vale? Entonces, recordad que en la clase 10 la semana pasada, estuvimos viendo cómo se planifica una iteración, ¿verdad? Entonces, en esta semana, aquí tenemos dos problemas planteados, pero realmente nos vamos a enfocar en el primer problema, precisamente por lo que os digo ahora, ¿no? Para poder dividir un poquito más y explicar con más énfasis todas las cuestiones del primer problema y la semana que viene el segundo. Entonces, aquí veremos el cómo se puede visualizar y gestionar el flujo de trabajo en una iteración será esta semana, ¿vale? Y cómo es el transcurso de una iteración en sí, esta otra, esto otro, pues lo veremos la siguiente semana, ¿vale? Esto será la siguiente semana. Hoy sí, esta semana sí vamos a presentar la actividad 3 para que la podáis comenzar a trabajar, ¿de acuerdo? Y ya pues la tengáis un poquito ahí con el alcance, ya tenéis vuestros grupos, cualquier cuestión la podéis ir haciendo como siempre, ya sabéis, por los foros, etcétera. Y bueno, pues hoy se está entregando la actividad 2. Cualquier cosita también, pues me vais preguntando, espero que la podáis entregar todos y a partir de ahí, bueno, pues ya tenéis el foco puesto en prácticamente un mes hasta final de febrero, el 26 de febrero, que se entregará la tercera actividad, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a centrar, como digo, la clase de hoy en este problema, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que vamos aprendiendo dentro del tema 5 es el tema del sprint planning, que ya estuvimos viendo, cuándo y cómo se realiza la planificación de cada iteración, y usar el tablero Kanban dentro de una iteración. Esto es lo que hoy también nos vamos muy a enfocar de lleno, ¿de acuerdo? Y la semana que viene, el transcurso de una iteración, que sería conocer los detalles, las reuniones de las iteraciones, etcétera, ¿vale? Esto para que nos quede claro. Por tanto, este es nuestro principal problema de esta semana, el cómo se puede visualizar y gestionar el flujo de trabajo en una iteración. Y aquí, bueno, pues vamos a ver, fijaos, pues las cuestiones importantes de cómo se van a ir desplazando las tareas, qué significa que una tarea pues, esté ya finalizada, cómo las vamos a ir desglosando las historias de usuario en diferentes tareas, qué pasa si una historia no se completa. Son cuestiones muy interesantes que vamos a abordar hoy y finalizaremos la segunda parte con una serie de iteraciones especiales. Ya la semana pasada y la anterior, pues estuvimos hablando a raíz de algunas preguntas que teníais, ¿verdad? De, oye, ¿qué pasa si no se termina esta tarea? Bueno, pues os comentaré que dentro de las iteraciones especiales hay algunas como los spikes o como los buffers,
¿vale? Que lo que hace es que gestiona imprevistos sin perder el ritmo del proyecto. Es súper interesante. Y cuando terminemos esta segunda parte, presentaremos la tercera actividad, como decía, ¿vale? Entonces, vamos a ello. Primer problema, ¿cómo de hoy? ¿Cómo se puede visualizar y gestionar el flujo de trabajo? Fijaos, recordáis que nosotros estamos centrados en tres horizontes de planificación, ¿verdad? De la planificación adaptativa, y esos horizontes engloban la parte del roadmap, hoja de rutas, el release plan, que es la planificación de entregas, y el sprint planning, ¿no? Que es la planificación de de las iteraciones, ¿de acuerdo? Entonces, recordad que cuando nosotros tenemos planificada una release, ya es el momento en el que vamos a ir trabajando a nivel de tareas que se van a resolver en una iteración, ¿vale? Y vamos a ir asignando horas de trabajo a cada una de las tareas y las tareas se van a asignar a personas, ¿de acuerdo? Entonces, este punto en el que estamos, aquí estuvimos ya un poco hablando de la semana pasada, y este punto en el que estamos y cómo se lleva a cabo mediante un tablero Kanban es en el que nos vamos a centrar principalmente hoy, ¿de acuerdo? Un momentito, me vais a permitir beber un poquito de agua, 2 segunditos, por favor. Bueno, listo, gracias. Bueno, pues entonces, poniendo ahí el foco, nos vamos a centrar, por tanto, en explicar muy bien cómo se desglosa las diferentes historias de usuario en las tareas, esos requisitos en tareas, cómo vamos a determinar digamos, qué tiempo o qué puntos de historia se han concretado en cuestión de ya las horas asignadas, son las horas que realmente se están llevando a cabo en la ejecución, las horas que estaban estimadas, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro tablero y hemos hecho la división de esas tareas, de los requisitos en tareas, nosotros nos vamos a encontrar cosas como las que vemos aquí. Mirad, por ejemplo, la tarea 1.1, ¿vale? El HE quiere decir las horas estimadas, ¿vale? Entonces aquí nosotros tendríamos horas estimadas. Y las horas estimadas decimos que son 28. Y aquí decimos, y las horas incurridas, es decir, las horas incurridas serían las horas que se están ejecutando realmente en ese momento. Serían 22. Entonces, ¿qué es lo importante de analizar aquí? Que es un poco también lo que luego vamos a ver posteriormente en el seguimiento, haremos con gráficos, etcétera, pero quiero que lo veamos aquí. Cuando nosotros analicemos que las horas que estaban estimadas eran 28 y que llevamos 22, lo que estamos viendo es que nos quedan solo 6 horas y solo estamos en la mitad del desarrollo. Nos quedan las pruebas, nos quedan el despliegue hasta llegar a DOM. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo esta tarea puede retrasarse. Es un punto importante el que cuando nosotros vayamos chequeando nuestro tablero Kanban, analicemos estas cuestiones y vayamos viendo el seguimiento del proyecto. Recordad, vamos a tener un tema posteriormente, el tema 6 que hablaremos de seguimiento y entregas. Y ahí entonces veremos también gráficos para controlar ese seguimiento, cuántos puntos de historia se han ido ejecutando, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero esta información es muy interesante. También nos conviene conocerla e ir guiándola bien, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a tener nosotros respecto a las diferentes tareas que tendremos. Vamos a ver ahora cómo funcionaría la ejecución de esas tareas llevadas a cabo en el tablero. Recordáis que, como hemos dicho, sobre el tablero Kanban, nosotros las horas de trabajo que hemos asignado a cada tarea y a cada persona, pues son las que vamos a ir trabajando y, por tanto, incluyendo en el tablero.
Nosotros podemos trabajar con un tablero físico porque estemos en un ambiente físico de trabajo con compañeros, pues podemos ir trabajando ahí, por ejemplo, sobre una pizarra, sobre un board donde vamos poniendo posits, etcétera. O podemos trabajar en online, como sabéis, herramientas como Trello, como Asana, como Jira, etcétera, para poder ir gestionando nuestro tablero Kanban, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir desplazando por el panel desde el estado por hacer, que es el to do, ¿vale? Hasta las hechas, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos aquí el to do, desde aquí hasta las hechas, ¿vale? Iremos desplazando, por tanto, nuestra, nuestra línea. La línea irá hacia la derecha, nuestras tareas, ¿vale? Yo empiezo una tarea en To Do, va a pasar a diseño, de diseño pasa a desarrollo. Esta, por ejemplo, se encuentra actualmente aquí en desarrollo, ¿vale? Luego a prueba, luego a despliegue, luego a DOM y así pues con cada una de las tareas. Por tanto, ¿cómo vamos a ir moviéndonos? Pues hacia la derecha, ¿de acuerdo? Del por hacer hasta el hecho, ¿vale? Bueno, pues es súper importante también trabajar con un tablero Kanban que no sea simplemente el to-do, el desarrollo y el hecho, ¿vale? Hay que meter cuestiones de análisis, de diseño, de validación, de pruebas, incluso algunas veces pues subestados, porque por ejemplo, imaginaos que nosotros queremos hacer una validación que se divida, por ejemplo, en una parte que serían las pruebas, por decir, unitarias, una parte que sería pruebas de integración, incluso una evaluación que sería, que pudiera ser la usabilidad. Entonces, aquí tendríamos, digamos, tres subestados dentro de la parte de validación, de pruebas, de evaluación, ¿de acuerdo? Esto también son cuestiones interesantes a la hora de cuando estás definiendo el tablero Kanban, porque mientras más detalle tengamos dentro de nuestro tablero de Kanban, también más capacidad vamos a tener para ir haciendo un buen seguimiento de nuestro trabajo. Entonces, nosotros tendremos tareas del tipo diseñar interfaz de compra-venta, backend de transacciones, diseñar flujo de simulación. Recordáis que esto eran pues algunas de las iteraciones, perdón, de las historias de usuario que teníamos definidas dentro de nuestro proyecto de ejemplo que vamos viendo en el curso, que es el de Finance, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver entonces, si nosotros tenemos una serie de tareas como las que veis aquí, ¿vale? Imaginaos que empezamos aquí nuestro tablero Kanban de esta manera. Tenemos unas tareas por hacer que serían implementar la autenticación de dos factores, mejorar la interfaz de usuario para Dashboard y crear el módulo de simulación para usuarios inexpertos. Y en diseño, pues tenemos otra serie de tareas, que son estas dos, ¿vale? En desarrollo tendríamos las que están aquí. En pruebas tendríamos estas que marco aquí, en revisión las que se ven aquí, ¿vale? Y luego finalmente las que ya están terminadas, las que ya están hechas. Por tanto, nosotros lo que vamos haciendo es que gente que está trabajando por ejemplo, imaginaos, en la parte de revisar la documentación final o verificar el feedback del cliente, en cuanto esto esté hecho, esta persona se libera del trabajo y a lo mejor tiene ya asignada esta otra tarea, que es la de mejorar la interfaz de usuario del dashboard, y por tanto podría empezar a realizarla, ¿de acuerdo? Se va liberando recursos, va cogiendo las tareas que están por hacer, esta tarea empezaría a pasar a la fase de diseño, a la fase de desarrollo. Pruebas, revisión, terminaría, se libera si, por ejemplo, es un recurso, una persona que tiene que crear el módulo de simulación para usuarios inexpertos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, dado este ejemplo, la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí también es, ¿qué significa que un requisito esté hecho? ¿Vale? ¿Recordáis? A ver, ¿quién me dice? ¿Recordáis la definition of done que estuvimos viendo? A ver, pregunta de examen. Venga, animaos. A ver, a ver.
¿Nadie se lanza? Lo tenéis aquí, ¿lo entendéis? Fijaos, recordáis que estuvimos hablando que un requisito está hecho cuando todas sus tareas están finalizadas. Recordad que nosotros tenemos la parte de los requisitos que realmente nosotros tenemos que identificar pues cuántas tareas vamos a tener dentro de ese requisito. Por ejemplo, nosotros podemos tener una tarea que está dividida, digo, perdón, un requisito que está dividido en tres o cuatro tareas, ¿no? Entonces, para que este requisito esté finalizado, todas sus tareas tienen que estar finalizadas, ¿de acuerdo? Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para decir como primera condición, ¿vale? Segundo, que se cumplan los criterios de aceptación, ¿vale? Los criterios de aceptación del requisito tienen que estar implementados y verificados, es decir, que han tenido que culminarse. Y tercero, pues una forma de descomponer un requisito en tareas es crear una tarea al menos, ¿vale? Para cubrir cada uno de los criterios de aceptación. Si yo, por ejemplo, tengo cinco criterios de aceptación o cuatro criterios de aceptación, pues puedo decir, puedo dividir los requisitos en esos cuatro criterios, en cuatro tareas para que cada tarea cumpla con un criterio de aceptación, o lo puedo dividir en menos porque varios criterios de aceptación que están dentro de una tarea, depende, ¿de acuerdo? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que un requisito llegará al punto de hecho, aquí, cuando todas sus tareas, si tiene tarea uno, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5, estén finalizadas. ¿Vale? Dice Ricardo, una tarea tipo checklist. Perdona, Ricardo, ¿qué te refieres? Perdona. Dime, dime, perdona. No sé si quieres coger audio. A una tarea adicional para comprobar que está hecho el requisito. Bueno, en realidad nosotros lo que vamos es a, una vez que estemos llegando a este punto, analizar que realmente ese requisito está hecho. ¿Vale? Nuestras tareas adicionales, nuestras iteraciones adicionales serán estas iteraciones especiales que tenemos aquí. Pero nosotros no vamos a meter tareas o iteraciones adicionales para hacer el checklist. Simplemente lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que cuando las tareas que nosotros hemos dividido van cumpliéndose y van alcanzando el punto de hecho, ¿vale? Cuando estas tareas que tenemos aquí pasan a hecho, esta tarea pasa a hecho, ¿vale? Pues esto quiere decir que la tarea 1.1 está hecha, la tarea 1.2 está hecha. Si el requisito 1, ¿vale? Estaba dividido en dos tareas, que era la 1.1 y la 1.2. La 1.1 estaba asignado al responsable ET1 y la 1.2 al responsable ET2. Por eso veis que este tiene el mismo color que esta, porque él es el mismo responsable, ¿vale? Que esto es otra de las cosas que os iba a decir luego, pero aprovecho para deciroslo. Porque recordad que por responsables nosotros vamos poniendo el mismo color a las personas, o podemos tomar otra consideración, pero en líneas generales se suele hacer así. Entonces, cuando nosotros decimos el requisito uno tiene estas dos tareas, ¿cuándo estarán hechas? Pues cuando las dos tareas correspondientes estén ya dentro de DOM, que estén hechos. Pero no vamos a tener una tarea extra para poder chequearlo, sino, oye, hay proyectos donde se puede meter, ¿de acuerdo? Pero nosotros ahora mismo aquí lo que estamos viendo es cuando nosotros lleguemos a, las a hecho, esas tareas irán finalizando y por tanto el requisito finalizará. ¿Vale? ¿Ok, Ricardo? Estupendo. Bueno, entonces, estamos aquí, ¿vale? Y ahora vamos con el pequeño ejercicio práctico para que nosotros vayamos entendiendo. Historia de usuario de configurar alertas personalizadas. Mira, esta historia de usuario de configurar alertas personalizadas tiene pues, varios criterios de aceptación, que son el usuario puede seleccionar el tipo de alerta, puede personalizar la frecuencia de las alertas, el sistema almacena correctamente configuraciones seleccionadas o se verifica que las alertas funcionan en escenarios reales, ¿vale? Si nosotros desglosamos las tareas según los criterios de aceptación, podríamos dividir esas tareas
en varias tareas más, incluso no tiene que coincidir con los criterios de aceptación, pueden ser más, pueden ser menos, pero nosotros podríamos decir, vale, pues lo que vamos a hacer es, primero, como si nos centramos en la historia de usuario de, perdón, en el criterio de aceptación uno, que es este de aquí, de que debes seleccionar el tipo de alerta, caídas de precio, metas alcanzadas para hacer las compras de las criptomonedas, recordáis, ¿no? Una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer es el diseño de la interfaz de la selección de tipos de alerta. Esto lo va a hacer el diseñador de la interfaz, ¿vale? Y va a tener una duración de 4 horas. Recordad que nosotros lo que hacíamos es que incluíamos las 4 horas eran para nosotros perdón, un punto de historia era para nosotros equivalente a las horas correspondientes. Y a partir de ahí, cuando teníamos una tarea que tenga 2 puntos de historia, pues serán el doble de horas y así sucesivamente, que es lo que vimos ya en la anterior semana, ¿verdad? Entonces, implementar lógica de selección de tipos de backend, ¿vale? Entonces esto lo va a hacer el desarrollador uno. Formulario para personalizar la frecuencia. Mirad que esto ya sería de la 2, ¿vale? Aquí. Para personalizar la frecuencia, un formulario. Guardar configuraciones en la base de datos. Esto sería el 3, ¿vale? Que está almacenando configuraciones, ¿vale? Aquí lo haría. Bueno, este sería el desarrollador 2, el desarrollador uno haría esto. Realizar pruebas unitarias de las configuraciones. Hay que verificar que las alertas funcionen, ¿vale? Criterio 4. Y realizar pruebas funcionales con escenarios reales. Por tanto, este criterio 4 también lo tenemos con dos tareas, ¿vale? Hay algunos que tenemos con una sola tarea, ¿vale? Y hay otros que tenemos con dos tareas. Este sería el criterio 3, este sería el criterio 2, el criterio uno, ¿vale? Lo que os digo, que algunos con dos tareas, algunos con una tarea. Y luego documentar el funcionamiento de las alertas, ¿vale? Esto sería ya una parte de la documentación, ¿de acuerdo? Diríamos como extra, digamos, ¿vale? Entonces, con esto, nosotros lo que estamos viendo son las diferentes tareas que desglosamos, lo máximo que podamos desglosar para que podamos manejarlas de la manera más correcta, más adecuada, ¿de acuerdo? Y ahí además, fijaos que lo bueno que tenemos es que tenemos horas, rangos de horas pequeñitos, entre 3 y 6 horas, 4 6 5 4 3 6 3, ¿vale? Si nosotros tuviéramos que haber hecho, imaginaos, por ejemplo, el criterio 4, ¿no? Este que tenemos aquí de verificación, lo hubiéramos hecho de una. El tema sería que tendríamos 9 horas seguidas y que el tester, que solo tenemos una persona tester, tendría que estar trabajando aquí, luego aquí, igualmente lo va a tener que estar haciendo así, pero las tenemos divididas de manera que diga, esta tarea ya la tengo lista, con estas 3 horas primeras que he dedicado, y luego ya esta otra la tengo lista, ¿de acuerdo? Entonces es muy bueno hacer ese desglose. El desglose se hace también con la experiencia de entender que, oye, yo para las pruebas necesito, primero, pruebas unitarias y luego pruebas funcionales. Recordad que es un poco el ejemplo que os decía aquí anteriormente. ¿Qué pasa si yo en las pruebas o validación hago pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de usabilidad, pruebas funcionales? Entonces, ahí lo que voy haciendo es que tengo subestados, aquí meteré una tarea, aquí meteré otra y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Así es como nosotros vamos a ir, por tanto, desglosando esas tareas que vienen de los requisitos. Porque si nosotros tuviéramos que trabajar con un requisito como, por ejemplo, configurar alertas personalizadas, esto realmente meterlo tal cual en un tablero Kanban y empezar a ir estado por estado, pues sería bastante complicado porque el configurar alertas personalizadas, como hemos visto, tiene una serie de criterios de aceptación y esto hemos visto que se desglosan en una serie de tareas que son las que tenemos aquí, que son varias tareas. Por tanto, es conveniente desglosar. ¿Esto sí se entiende? ¿Bien? ¿Ok? Decidme, porfa. Y Ricardo comenta, los criterios de aceptación pueden clarificar
las subtareas en que se podrían dividir, gracias Jesús, una historia de usuario. No sé si es una pregunta, Ricardo, o lo confirmas de alguna manera. A ver. eh, Básicamente, sí que tenemos que tener en cuenta, ciertamente, que cuando nosotros, digamos, tenemos, ¿cómo diríamos? Sí, es pregunta, ¿no, Ricardo? Vale, perfecto. Pues efectivamente, cuando nosotros tenemos, digamos, eh, criterios de aceptación, los criterios de aceptación efectivamente ayudan bastante a poder clarificar en qué subtareas se puede dividir una historia de usuario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esos criterios de aceptación, si nosotros lo hemos definido bien, por eso insistimos al principio en trabajar con una buena definición de criterios de aceptación, porque si lo hemos definido bien, aunque no son tareas técnicas como sí, sirven como una guía directa para poder definir esas tareas técnicas, ¿de acuerdo? Que hay entonces una relación entre la historia de usuario y los criterios de aceptación y las tareas que van a quedar finalmente. La historia de usuario lo que hace es que describe el qué quiere el usuario y para qué, ¿de acuerdo? El criterio de aceptación, los criterios de aceptación ya sabéis que lo que hacen es detallar las condiciones que se tienen que cumplir para que se considere esa historia como completada. Por tanto, si nosotros estamos aquí, las condiciones que se tienen que cumplir es tener estas cuatro condiciones como criterio de aceptación para decir que se ha podido configurar las alertas personalizadas correctamente. Incluso tenemos que verificar que funcionan en escenarios reales. Por tanto, esas condiciones a nosotros, esos criterios de aceptación, nos van a servir como guías de referente para saber que se van cumpliendo los condicionantes de llegar a la historia de usuario, ¿de acuerdo? Al requisito. Y en cierto modo, lo interesante es que nos van a desglosar tareas técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, Ricardo. Eso sería lo interesante. Los criterios de aceptación efectivamente clarifican las subtareas en las que se va a dividir, ¿vale? Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, una historia de usuario como las que tenemos aquí, o por ejemplo podría ser, oye, como cliente, una simple, quiero poder cambiar mi contraseña para mantener segura mi cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, criterios de aceptación, podríamos tener también cuatro criterios de aceptación como los que tenemos aquí en nuestro ejemplo. Cambiar la contraseña desde el perfil, validar la contraseña anterior y antes de cambiarla poder validarla. La nueva contraseña tiene que cumplir unas reglas de seguridad y por tanto tenemos que chequear que esa regla de seguridad se cumpla y mostrar un mensaje de confirmación de éxito. Esos serían, por ejemplo, cuatro condicionantes, cuatro criterios de aceptación. Vale, pues esos criterios de aceptación al final nos van a determinar, nos van a servir de guía para crear sus tareas, ¿de acuerdo? Yo en el Sprint Planning digo, vamos a revisar los criterios, vemos las tareas técnicas que se necesitan y normalmente, como he dicho, cada criterio de aceptación puede corresponder a una o más tareas técnicas, ¿de acuerdo? Como hemos tenido aquí. Imaginaos, decimos, venga, el primer criterio de aceptación de este ejemplo, cambiar la contraseña. Pues para cambiar la contraseña, yo tengo que diseñar un formulario. Diseño el formulario primero, una pequeña tarea para diseñar el formulario. Y esto lo puede hacer una persona que está trabajando en la parte de interfaz, ¿vale? Perfecto. Y luego tengo que implementar un endpoint de actualización de la contraseña. Por tanto, tengo dos subtareas dentro de ese primer criterio de aceptación. Y así sucesivamente. Para validar la contraseña anterior, tengo que hacer una comprobación de la actual y luego implementar una lógica de validación, así sucesivamente. Eso es lo interesante también. O para el mensaje de confirmación final, también diseño un formulario de notificación, una notificación, no un formulario, una notificación, y tengo las pruebas de usabilidad, de verificación final, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es lo importante que tenemos que considerar. Entonces, a nosotros los criterios de aceptación nos van a servir mucho porque es un beneficio usar criterios para definir sus tareas porque realmente mejora mucho la comprensión de lo que nosotros vamos a tener, porque normalmente un criterio de aceptación lo vas a tener en un formato escrito, redactado, que se entiende muy bien. Entonces esto también hace que el equipo planifique mejor su esfuerzo, ¿de acuerdo? Es muy interesante el tener en cuenta estas cuestiones. ¿Vale? ¿Ok, Ricardo? Y dice Ricardo. Y por lo general, estas subtareas de una misma historia de usuario.
son dependientes una de la otra. Efectivamente, Ricardo, esa es la cuestión. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando aquí, fijaos que yo lo que hago es diseñar la interfaz, pero el diseño de la interfaz, ¿vale? Para poder implementar la lógica de selección, tengo que tener esa interfaz primero, ¿vale? Si yo no lo divido en esta tarea, yo podría decir en una, diseño e implementación, diseño más implementación o simplemente desarrollo de la selección de tipos de alerta. ¿De acuerdo? Entonces, al final hay dependencias. ¿Qué pasa? Que hay cosas interesantes porque el diseño lo puede estar haciendo un diseñador de interfaz y el desarrollador puede estar trabajando en otra cosa. Entonces hay una dependencia, pero lo bueno es que aquí puede haber cierto paralelismo en un momento dado, siempre que se mantenga una conexión directa entre uno y otro, ¿de acuerdo? Hay otros casos donde esa dependencia absoluta, como por ejemplo aquí tenemos una persona que trabaja en el Quality Assurance Tester y por tanto tiene que hacer primero las pruebas unitarias de las configuraciones sí o sí y luego las funcionales con escenarios reales, ¿vale? Entonces, efectivamente tienen un mismo objetivo funcional, esas subtareas. Al final, está claro que depende de la historia, del criterio de aceptación y por tanto también finalmente de la historia, la suma de todas. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí, Ricardo? Perfecto. Bueno, entonces, dicho lo que tenemos aquí, fijaos, nosotros ahora tendríamos que entender el por qué es importante visualizar el trabajo como equipo. Porque claro, cuando nosotros estamos trabajando con un tablero de Kanban como el que vemos aquí, entender cómo vamos, qué tareas se están haciendo, quiénes las están haciendo, en qué punto están, qué dependencia hay de que uno lo esté haciendo y tenga que terminar para poder hacer la otra. Porque claro, aquí está claro que nosotros tenemos en To-Do esta tarea de uno y hay un responsable que hasta que no finalice esta tarea de aquí, o quizás esté trabajando en parte en esta tarea y en parte en esta tarea, entonces ahí, cuando nosotros tenemos los colores, nos permite también diferenciar bastante cómo vamos con las diferentes personas que están implicadas, etcétera. Por tanto, fomenta la transparencia y la colaboración, ayuda a detectar cuellos de botella o bloqueos y refuerza la responsabilidad individual y colectiva. Muy interesante también porque en realidad al final a nosotros nos va a permitir el chequear todas estas cosas, precisamente eso, romper esos cuellos de botella, cualquier problema que haya. Al final tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando en el nivel de desarrollo de unas tareas, nosotros nos va a permitir a nivel visual el chequear quién es el que está trabajando, cuándo va a soltar esa tarea, qué capacidad tiene ese trabajo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a este punto, recordad, tenemos diferentes subtareas desglosadas según los criterios de aceptación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Lo que nos va a permitir tener personas diferentes trabajando, desarrolladores, los quality assurance, el tema de interfaces, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si una historia no se completa? ¿De acuerdo? Pues a veces una historia de usuario no se completa en la iteración planificada. Y esto es una de las cuestiones que teníais ya en la anterior ocasión, recordáis, ¿no? Alguien preguntaba, ¿qué ocurre en estos casos? Pues nosotros lo que tenemos que ver es que lo que se haya hecho se revisa. Tareas terminadas, tareas en progreso, tareas sin empezar, porque una historia de usuario, recordemos, ya hemos dicho, puede dividirse en varias tareas. Entonces podemos tener tareas que estén ya terminadas, bien, tareas que estén en progreso
o tareas que estén sin empezar. Entonces, dependiendo del estado, cuando nosotros chequeemos, tenemos que decidir si parte de la historia, digamos, si se parte la historia, perdón, si se replanifica o si se arrastra al siguiente sprint. Esto es una cuestión que me gustó mucho la semana pasada porque surgió en una pregunta y la estuvimos resolviendo, recordáis, ¿no? Entonces, digamos que os vais adelantando algunas veces a algunas cuestiones que se van a ver posteriormente y eso es buenísimo, eso está genial, ¿vale? Por tanto, hay que contemplar el hecho de que tengamos en cuenta que nosotros tendremos que analizar en un punto en el que algunas tareas no se han completado dentro de una historia de usuario, si la vamos a partir, si la vamos a replanificar o si se va a arrastrar directamente al siguiente sprint. Todo esto pues se tiene que analizar en las reuniones, etcétera, etcétera. Las tareas que no estén terminadas tienen que volver al Product Backlog y pasar por planificación, dependiendo de si se ha partido la historia, si se ha replanificado entera, si se arrastra al siguiente sprint, pues ya tendremos que ver en qué punto quedaría esa tarea dentro del Product Backlog. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Bueno, estupendo. Vamos a ver ahora qué punto tenemos que tener en cuenta en la parte de la replanificación de una historia. Hay muy buena pregunta, Ricardo. Dice, ¿replanificar significa que lo hecho se volverá a retomar? Pues justamente, Ricardo, esto es lo que vemos, lo que vamos a ver aquí ahora, ¿vale? Entonces, fijaos que tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos ese punto en el que necesitamos replanificar, ¿vale? Eh, Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es decidir en qué punto estamos en en ese requisito concreto, dependiendo de las tareas que nos han completado, y ver cómo se vuelve a retomar lo que se había hecho, hasta qué punto. Es decir, lo que está claro es que la historia no se puede considerar completa porque hay partes que no se han hecho, ¿vale? Entonces, en ese aspecto es conveniente también mirar hasta qué punto nosotros hemos llegado. Es decir, puede generar muchas veces confusión el hecho de pensar que volver a empezar desde cero es lo que es replanificar, pero realmente no es exactamente así. Nosotros lo que hacemos con replanificar es que todo lo hecho, digamos, se mantiene, es decir, lo hecho no se va a perder o no se va a repetir, porque ya es un trabajo que se ha realizado, ya es un esfuerzo que está medido. Entonces, lo que hacemos es que el equipo y el product owner revisan y deciden que lo que ha quedado pendiente es esto y se va a ajustar el plan, la planificación que tenemos para los siguientes sprints, aprovechando que ya el trabajo se ha hecho, cómo se va a hacer, se va a partir más. Entonces, realmente, cuando hablamos de replanificar en Agile, en Agile, nosotros lo que hacemos es adaptar el plan a la nueva realidad del proyecto. Y esto quiere decir que si no hemos llegado con algunas tareas, que si por lo que sea hay algún problema, algún inconveniente de tecnología, el tema de recursos, etcétera, pues tenemos que considerarlo. Ha podido cambiar una prioridad, ¿vale? Ha podido haber una dependencia que no habíamos detectado previamente y entonces tenemos que contemplarla. Ha podido generarse, por ejemplo, una historia que ha tomado más tiempo del esperado y porque no habíamos hecho una estimación del todo adecuada. Se ha podido solicitar un cambio por parte del cliente que hiciera que repercuta en alguna demora, pero realmente nosotros lo que hacemos, como ya sabéis, es que no tenemos un plan rígido. Nosotros lo que hacemos es que es como ocurre en los enfoques tradicionales, nosotros lo que hacemos es que ajustamos, digamos, el camino, el rumbo que llevamos, sin perder lo avanzado previo. Entonces, ¿qué pasa con lo que ya se ha hecho?
Pues como se replanifica, lo que está completamente hecho se mantiene como parte del incremento del producto, se mantiene ahí. Es una parte, ¿vale? Y solo las partes que no están terminadas o que las que están pendientes se reevalúan para meterlas en el siguiente sprint, para ver cómo se hace, para si entran en el buffer este de cuestiones que no se habían contemplado como esas dependencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, una historia de usuario que tiene 8 puntos y las dividimos luego ya en horas, etcétera, etcétera, y no se termina completamente al final, al finalizar el sprint, entonces, por ejemplo, imaginaos que el equipo ha terminado pues un 70% del código, pero y faltan también pruebas unitarias. Se ha hecho prácticamente casi todo el desarrollo, pero falta un poquito de desarrollo, faltan algunas cuestiones. Entonces, en la replanificación, por ejemplo, el Product Owner puede decidir que se reanude la parte pendiente en el siguiente sprint, que no pasa nada, que ese pequeño incremento se ve ahí lo que hay hecho, porque hay una pequeña funcionalidad, pero no repetir todo, ¿de acuerdo? Lo hecho entonces se conserva. Eso es lo importante para gestionar la replanificación dentro del Agile, ¿vale? Se vuelve al Product Backlog la parte, digamos, de la historia que en realidad, aunque ya se ha hecho una parte, pero quiere decir que eso todavía no se ha terminado, no podemos darla por hecho, ¿de acuerdo? La historia incompleta se marca como no hecha hasta que se finalicen todas las tareas, ¿de acuerdo? Ese es un punto importante. Por tanto, si nosotros nos vamos al ejemplo que teníamos de configurar alertas personalizadas, que recordáis que la teníamos por aquí configurar esta personalizada. Ahí recordáis que hemos visto todas estas historias, todas estas tareas dentro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues tendríamos que ir chequeando, oye, la primera del diseño de la interfaz, por el diseñador de la experiencia, pues vale, 4 horas. El desarrollador backend ha generado esto en 6 horas, ok. El desarrollador frontend, el formulario para personas de frecuencia en 5 horas, perfecto. Esta parte de guardar configuraciones desarrollador backend está un poquito en espera, se está terminando, pero resulta que estas tres, la parte del quality assurance tester de las pruebas, pues imaginaos, parece que este equipo, la parte de tester no se completa, porque a lo mejor ha habido alguna dependencia de una historia previa donde esté trabajando el Quality Assurance, entonces al final no ha podido meterse de lleno todavía con las pruebas unitarias o porque esto todavía no se ha finalizado del todo por alguna dependencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Fijaos que se han completado 3 de las 7 tareas, estas tres que tenemos aquí primeras, ¿vale? Estas otras 4, una está en modo espera, que se está ahí haciendo, y quedan 3 que no se han completado. Entonces, la historia no se puede considerar como don, eso seguro, ¿vale? Pero las tareas completadas pueden mantenerse como referencia, ¿vale? ¿Vale? Las tareas completadas se pueden mantener como referencia, pero toda la historia debe volver al backlog y replanificarse en otro sprint. Esto quiere decir, si yo tengo mi backlog aquí, yo tendría que volver a tener en el backlog esta historia de usuario, llamémosla historia de usuario X, ¿vale? Se metería aquí la historia de usuario X, pero ojo, tenemos que tener en cuenta que hay tareas completadas. Estas 3 tareas están ya completadas, no las vamos a repetir. Lo que vamos a hacer es que en el siguiente sprint abordaremos estas 4 tareas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se replanifica porque no han cumplido los criterios de aceptación, porque hay partes de criterios que son todos los que están aquí que no se han cumplido, pero lo que se ha hecho no se repite, ¿de acuerdo? Buena pregunta la de Ricardo también. Y esto lo que hace es que evita marcar requisitos como plan completados si no aportan valor completo al usuario. Esto no es algo que suela pasar porque sí, pero si ocurre tenemos esta solución. Replanificamos, la volvemos a llevar al backlog para poder volver a sacarla. Porque en el backlog, recordad, lo que tenemos son historias de usuario. No tenemos tareas, subtareas, ¿de acuerdo? Tenemos historia de usuario. Por tanto, tenemos que marcar la historia de usuario como una pieza.
Esta es una historia de usuario que dentro tiene todo lo que hay aquí, todo esto. Por tanto, esta historia de usuario es una pieza, se mueve en bloque, pero dentro de ese bloque hay partes que ya están hechas. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Comentadme, por favor. Vale, perfecto. Entendido. Dice Ricardo, ¿y cuál es la diferencia entre replanificar y arrastrar? A ver, cuando nosotros hablamos aquí, dices arrastrar porque no sé si he usado la palabra arrastrar directamente así, pero no sé si tu pregunta va para eso, ¿no? Justo aquí. A ver. Mm, Aquí. O si se arrastra al siguiente sprint. No, fijaos. Replanificar es replanificar de manera entera, la entera. Es decir, si por ejemplo nosotros hemos hecho en una historia de usuario, hemos empezado a trabajar solo con una parte del diseño de la interfaz, entonces realmente no tenemos prácticamente nada. Entonces se puede, digamos, arrastrar por completo a la parte del backlog y entonces empezarla de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que arrastrar es mover una historia no terminada de un sprint al siguiente, ¿de acuerdo? Tal cual, como decir, de aquí, de esta pieza a esta pieza. No nos ha dado tiempo nada, hemos completado muy poquito, pum, y la mandamos. Replanificar es analizar lo que hemos terminado, ajustar el plan, ver si se puede meter al principio, ver lo que hay finalizado y aunque se vuelva al backlog, realmente lo que hace es que se decide si se mete el resto en el siguiente sprint, en un huequecito del siguiente sprint, ¿vale? Bien, pues fijaos. ¿Cómo manejamos los requisitos imprevistos durante una iteración? Porque esto es lo que puede ocurrir muchas veces también, que por lo que sea nos surge un requisito. No deben incluirse si no han sido priorizados en un sprint planning, ¿de acuerdo? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros en una iteración, si no tenemos planificado esos requisitos, no los vamos a incluir. Se van a anotar y se van a evaluar en la siguiente iteración, vía un backlog refinado, es decir, que si yo cojo y no tenía eso, ese requisito, ha surgido imprevisto, pero el usuario, el product owner dice, por favor, necesito que metáis este requisito aquí, lo metemos aquí, pero durante la iteración no hacemos nada. Y, ¿vale? Una historia sobre el requisito Y. Dice, lo que vamos a hacer es que la vamos a reevaluar para ver en qué punto lo metemos dentro del backlog y luego ya que se contemple. Y como excepción, si sobra tiempo disponible y el equipo lo acepta, entonces se puede incluir si hay un imprevisto. Pero esto es importante entender en ese sentido, que es una excepción, ¿vale? Que no es que vamos a estar todo el rato trabajando así. En Finance, por ejemplo, durante un sprint, imaginemos el sprint 6, el equipo completó todas las tareas planificadas, ¿vale? Con 2 días de margen. Entonces dice, oye, tenemos 2 días de margen. Resulta que vamos bastante bien y ya en el sprint 6, por lo que sea, hemos finalizado todas las tareas. El Product Owner, por lo que sea, ha propuesto añadir una tarea pendiente de baja complejidad, que es, por ejemplo, añadir un tooltip explicativo al gráfico de rentabilidad, mm, una pequeña tip, un pequeño tip, que es un explicativo, tal, tal. Bueno, pues esto se valora muy poquito en un punto y el equipo acepta de forma consensuada y el poder desarrollarlo dentro del sprint, dentro del sprint 6, ¿vale? Dentro del mismo sprint, mantiene el ritmo, no complementa la calidad del desarrollo del producto y como ha habido 2 días de margen y esto simplemente dura un punto, pues entonces no hay ningún problema, lo podemos meter. Es esa excepción. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Ok? Estupendo. Bueno, pues para finalizar, vamos a ir con la segunda parte, viendo iteraciones especiales y lo que no nos dé tiempo ahora, lo veremos ya la semana que viene también, porque dentro de las iteraciones especiales, fijaos, ya hemos ido mencionando algunas cositas, pero a mí lo que me gustaría es que entendamos por qué las iteraciones especiales son necesarias. Pues mira.
Las iteraciones especiales realmente se planifican fuera del ciclo estándar para poder resolver alguna necesidad que surja, ¿vale? Pueden darse antes, durante o el final del roadmap. Entonces nosotros vamos a decir, oye, pues necesitaremos esto y esto como iteración especial. Y ahora veremos qué iteraciones especiales son las que nosotros vamos a tener, pero realmente no entregan valor directo al usuario, ¿vale? No son iteraciones donde nosotros vamos a desarrollar en sí una historia de usuario o las tareas, etcétera, sino que son necesarias para el éxito del proyecto porque hay que determinar, oye, que podemos tener aquí un problemita, vamos a dejar un trocito de espacio para poder utilizar luego por si nos surge cualquier cosita. ¿Y cuáles son? Pues se llaman iteración cero, spike técnicos o buffers, ¿vale? Que son como sprints intermedios o finales, ¿de acuerdo? Fijaos. ¿La iteración cero qué es? La iteración cero es como una puesta a punto del equipo. Imaginaos que nosotros vamos a empezar. Y para empezar, resulta que hay que, por ejemplo, instalar alguna herramienta, generar datos ficticios de benchmarking, hacer una configuración inicial, contratar proveedores de cloud computing, formar al equipo. Vale, pues ahí nosotros tenemos que hacer una serie de tareas, de cuestiones que necesitan preparar las condiciones mínimas del proyecto. Y a esta se llama la iteración cero. No siempre es necesaria, ¿vale? Pero cuando a lo mejor en un equipo nuevo surgen cuestiones tecnológicas, necesitamos contactar con esos proveedores, nosotros no estamos entregando un producto final, pero lo que hacemos es que el equipo esté utilizando una pequeña iteración cero que no da valor al proyecto, como digo, pero sí que es necesario para preparar esas condiciones. Y es un trocito de tiempo que se usa para que el equipo pueda posteriormente empezar a trabajar a una velocidad continuada sin ningún problema. Esto sería lo que se denomina una iteración cero, ¿de acuerdo? Luego hay que tener en cuenta que ejemplos en este caso, de esta puesta a punto del equipo, dentro de nuestro proyecto de Finance podrían ser, pues los que os pongo aquí. Contratación de un proveedor de infraestructura cloud, por ejemplo. Se elige y configura el servicio en la nube donde se alojará Finance. Pues durante ese tiempo hay gente que está tomando esas decisiones y forma parte del proyecto, pero no le da un valor. Adquisición y configuración de herramientas de desarrollo. Oye, se instalan entornos de desarrollo, de integración continua, herramientas de monitoreo. Súper interesante pues tener estas herramientas de monitoreo para saber cómo vamos chequeando, etcétera, tal, ¿vale? Generación de datos ficticios para pruebas iniciales. Oye, vamos a crear un dataset para validar el funcionamiento de los módulos, ¿vale? Antes de usar datos reales. Entonces, todo esto se hace como a un inicio, antes de comenzar toda con la iteración uno y nos sirve bastante, ¿vale? Hay otros que son spikes de exploración técnica, que se llaman. Por ejemplo, si yo necesito hacer una investigación profunda a nivel técnico para reducir cierta incertidumbre. ¿Esto qué es? Oye, pues yo tengo que probar un sistema durante varios días para ver que funciona con una nueva versión de la base de datos. Y esto, por ejemplo, resulta que si yo estoy en mitad de la iteración y estoy haciendo quiero, digamos, utilizar esa nueva versión de la base de datos y me surge algún problema o problema. Entonces, es lo que se denomina un spike que puede ocupar días o iteraciones completas, no entregan ningún producto al usuario final, pero mejoran mucho las decisiones técnicas. Y esto ya es una cosa interna del equipo de desarrollo. Decide meter ese spike de exploración técnica porque realmente tenemos una pregunta. ¿Funcionará este sistema con la nueva versión de base de datos que hay ahora? ¿O dejar activa, por ejemplo, una máquina durante horas para poder hacer algún tipo de ejecución? Entonces, todas estas cuestiones se denominan spikes técnicos, ¿vale? Se puede planificar o puede surgir de forma imprevista. Entonces, si surge de forma imprevista, pues lo tenemos que meter ahí de alguna manera, ¿vale? Si se planifica, se puede incluir en el product backlog, incluso se puede estimar, ¿vale? No es una historia de usuario funcional. Ojo, no es algo que nos haya pedido el cliente, el product owner. Es algo que nosotros estamos metiendo para explorar a nivel técnico, pues algunas cuestiones, ¿de acuerdo? Esto es importante entenderlo. Por tanto, no entrega nada funcionalidad, facilita decisiones técnicas, reduce incertidumbres a nivel técnico, ¿vale? Y si surge durante un sprint, eh, digamos,
Esto puede requerir que se replanifiquen entregas de a futuro o se ajuste el roadmap si afecta significativamente. Imaginaos, si está planificado, es estupendo. Si surge de forma imprevista y surge aquí, en el sprint, o puede que tengamos que ajustar mucho el roadmap porque por lo que sea hemos tenido un problema y no está funcionando bien con la nueva versión de la base de datos, ¿vale? Esas cuestiones pueden salir y serían los spikes de exploración técnica, como digo. Por ejemplo, en Finance, evaluación de una nueva API de datos financieros. Imaginaos, necesitamos 2 o 3 días dentro de un sprint para probar la integración de una API recién lanzada para ver la compatibilidad. Prueba de escalabilidad del motor de recomendación. Una iteración completa para simular el volumen de usuarios y verificar las recomendaciones. Esto puede que nosotros ya lo tuviéramos analizado y entonces esto no nos afecta porque ya tenemos una iteración completa para eso. Perfecto. Exploración de una nueva normativa de protección de datos. 2 o 4 días dentro de un sprint. Con la IA, por ejemplo, surgen muchas normativas nuevas. Entonces, ha surgido una en mitad del proyecto. Esto no lo teníamos contemplado, pues tenemos que chequear en qué nos afecta. ¿Vale? Y ya lo último serían los buffers. Los buffers son para gestionar imprevistos sin perder el ritmo. A mí estos son, digamos, los de los que más me gustan porque son días reservados que tú te guardas para absorber imprevistos técnicos al final o las pruebas extras, etcétera. Esto puede estar, digamos, dentro de un sprint en sí o puede estar entre diferentes sprints, un trocito de tiempo que nosotros nos dejamos, ¿vale? O incluso una iteración extra, un buffer de iteración extra al final del roadmap para chequear algo. No siempre se tiene que utilizar, pero si el proyecto es incierto o puede ser crítico, meter este buffer puede ser interesante, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, no ajustar tantísimo las historias de usuario por iteración y dejar algunos huecos nos puede permitir meter estos buffers. Eso sí que está muy bien, ¿vale? Se planifican al inicio del roadmap, ¿vale? Porque no son reacciones a imprevistos, sino que nosotros lo metemos ya, gestionamos esos imprevistos, los premeditamos y los ponemos ahí. No entregan valor directo tampoco, pero aseguran una estabilidad y una continuidad, ¿vale? Y si no se usan, puede dedicarse a refactor o a spikes, a deuda técnica, ¿vale? A la parte de que veíamos anteriormente, ¿de acuerdo? Pues fijaos que nosotros con, por ejemplo, buffer de iteración, reservar mediodía al final del sprint para abordar problemas de integración, buffer de tiempo entre sprint, reservar un día adicional entre sprint y sprint para hacer pruebas, o buffer de riesgo, reservar 2 semanas para auditar la seguridad y mejorar la gestión de contraseñas. Son ejemplos que, si los llevamos a nuestro proyecto de Finance pudieran ser, por ejemplo, un buffer dentro de una iteración. Oye, se han reservado 2 días para pruebas adicionales con pasarelas de pago, ¿vale? Se han reservado 3 días en buffer entre sprint, entre el sprint 5 y el 6 para ajustar una configuración del servidor, ¿vale? O buffer de riesgo. Se planifica una iteración adicional al final del roadmap para absorber retrasos. Entonces, aquí lo que yo quiero que nos quede claro es que hay una serie de iteraciones especiales que no aportan valor, ¿vale? No aportan valor, pero sí son necesarias para el éxito del proyecto. ¿Cuáles son? La iteración cero, los spikes de exploración técnica y los buffers, ¿de acuerdo? Entonces, las iteraciones especiales en la práctica, pues nosotros al final, que no son oficiales, podemos tener sprint de mantenimiento para resolver una deuda técnica, bugs, tareas, sprint de planificación, sprint de integración, pero en realidad lo importante es determinar que nosotros las iteraciones que tenemos son las que vamos a contemplar en nuestro proyecto con nuestras tareas. Y luego lo que hacemos es que metemos unas cuantas iteraciones especiales, como he dicho aquí, para que nos sirvan para jugar un poquito con esa iteración cero que es al inicio, con esos spikes de exploración o esos buffers. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Digamos sobre todo porque a nivel teórico entendamos que esto está ahí, ¿vale? ¿Ok? Decidme, por favor. Estupendo, genial. Bueno, pues ahora vamos a ver rápidamente la actividad 3 que la semana que viene pues también volveremos a ella, ¿vale? Para que vosotros pues me podáis empezar ya a trabajarla
y posteriormente pues cualquier duda que haya la podamos también ir resolviendo para la semana que viene, ¿de acuerdo? Pues nada, fijaos, esta actividad 3 es la planificación ágil del proyecto transversal, ¿vale? Entonces, recordad que nosotros hemos estado trabajando en la primera actividad de aplicación del enfoque ágil y luego en la segunda de lanzamiento y requisitos ágiles, ¿vale? Entonces, ahora llega el punto de planificar el proyecto transversal en el que estamos nosotros trabajando. Por tanto, aquí lo que vamos a hacer es estimar los requisitos en puntos de historia y diseñar la planificación. Vamos a escoger un roadmap, vamos a generar un plan de entregas, vamos a trabajar el diseño de un Kanban completo, ¿de acuerdo? Y a partir de ese diseño vamos a planificar una iteración y determinar la duración, el número de personas, la duración del proyecto, etcétera. Por tanto, si nosotros nos vamos a nuestro proyecto transversal de transformación digital de la empresa Tech Solutions, tendremos, digamos, estos apartados que vemos aquí, que serían estimación de requisitos, roadmap y release plan, tablero Kanban detallado y planificación de la iteración, ¿vale? Entonces, en la estimación de requisitos nosotros tenemos que asignar una estimación en puntos de historia para 20 requisitos, que lo vamos a definir usando Planning Poker, ¿vale? Recordad que nosotros con Planning Poker lo que hacíamos es una técnica de estimación de votaciones. Entonces, todos los miembros del grupo van a hacer sus votaciones y vamos a decir, tenemos 20 requisitos, este vale tanto en puntos de historia, ¿ok? Y vamos a describir cómo se ha utilizado la técnica Planning Poker. Para el roadmap y el release plan, hay que determinar cuál es la duración del proyecto, cuánto dura cada iteración y cuántas personas son necesarias para llevarlo a cabo. Esto vosotros ya determináis estas cuestiones. Vemos qué roadmap candidatos tiene el proyecto. Oye, hay un roadmap que podemos hacerlo, este otro roadmap, pero nos quedamos con este roadmap que sería el roadmap tentativo más adecuado, ¿vale? Y explicar el por qué. Utilizando ese roadmap y el backlog de los 20 requisitos que tenemos anteriormente, que los vamos a priorizar, vamos a construir un plan de entregas, el release plan, ¿vale? Entonces veremos qué requisitos se van a hacer en cada iteración. Y ese sería ya nuestro plan de entregas, ¿de acuerdo? El plan de entrega es un documento fijo, se puede modificar. ¿Cuándo y cómo se puede modificar? Son preguntas que tenéis que ir resolviendo, ¿vale? Y luego pasamos al tablero Kanban, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos a poner una estructura de columnas. Vamos a explicar cómo se detecta el cuello de botella. Vamos a realizar una propuesta de señalar en el tablero dimensiones relevantes para el trabajo diario. Es decir, ¿a quién está asignada esta tarea? ¿Cuántas horas estimadas? ¿Cuántas horas han sido las incurridas? Lo que hemos visto, ¿no? En el ejemplo. ¿Cuáles son las dependencias entre las diferentes tareas? En los requisitos, terceras partes de usuarios, de desarrolladores que están trabajando, ¿vale? Hay tareas que están en error, en parada, pues explicar en vuestro tablero. Y lo último, la planificación de la primera iteración. Cuando tengamos todo eso, vamos a hacer el sprint planning de la primera planificación, tareas, horas estimadas, ¿de acuerdo? Y luego lo vamos a plasmar en el tablero Kanban. ¿Cómo van a estar distribuidas las tareas de esa primera iteración? ¿De acuerdo? Una foto del tablero, lo que vosotros hagáis, y explicar, pues esta historia de usuario, estas dos historias de usuario se van a lanzar en la primera iteración. Pues estas dos historias de usuario se dividen, la primera en 4 tareas y la segunda en 5 tareas. Entonces el tablero Kanban quedaría así, ta, 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 ¿vale? Vamos a trabajar, pues, digamos, ciñéndonos a las preguntas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entregando el documento como lo habéis venido trabajando, pues entregaréis ese PDF final, ya con la información de todos los componentes del grupo, ¿de acuerdo? Y los criterios en los que vamos a trabajar son la estimación de requisitos, 2 puntos. El roadmap y el release plan, 4 puntos. El tablero Kanban, 2 puntos. Y la iteración, 2 puntos, ¿vale? Y esto harán los 10 puntos finales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Decidme, porfa, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto que hemos visto, con lo que hemos visto en la clase? ¿Alguna cuestión? Decidme. ¿Algo que queráis que veamos? ¿Se entiende todo? Como siempre, pues os voy a dejar por aquí para que yo vea más o menos en qué línea lo tenéis todo controlado y que me quede tranquilo, ¿vale?
estupendo, Ana Jaliel, gracias. El resto, cómo lo tenéis? Muy bien, Jesús, estupendo. Brian, de acuerdo, cualquier duda me podéis comentar aquí en foros, lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, pues mil gracias de nuevo a todas, a todos. Gracias, Ricardo. Cualquier duda lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Terminaremos ya la parte del tema 5, que es un tema que estamos insistiendo pues en estas tres sesiones que damos del tema 5 para que se nos quede bien claro, ¿de acuerdo? Así que nada, mucho ánimo, espero que vaya muy bien lo que queda de semana y disfrutéis mucho el fin de. Un abrazo, chao, gracias, muchas gracias. Jaliel, Brian, Giancarlo, Jesús, Lina, Ricardo, chao, gracias.